les doy la bienvenida al ciclo de conversatorios que iniciamos hoy en el 2024 con motivo del plan de capacitación que venimos desarrollando desde el año pasado y que hemos hecho extensivos a funcionarios, funcionarias, magistrados y magistradas de todos los departamentos judiciales de la provincia. Les agradezco su participación, su interés por compartir esta actividad académica y esperamos que nos sigan acompañando en los futuros conversatorios que Dios mediante serán un conversatorio por mes. Hoy especialmente nos gratifica enormemente contar con la presencia del doctor Rubén Chaya, destacado jurista y académico de nuestro país, que en este primer encuentro, como ya lo adelantó Eduardo, va a abordar el tema del derecho a confrontar en el proceso penal, análisis de normas y de casos. Todos y todas las aquí presentes conocemos el largo recorrido en la judicatura y en la actividad académica que tiene el doctor Chaya, razón por la cual voy a destacar brevemente aspectos de su trayectoria profesional para no extendernos y para poder apreciar el valioso aporte que nos va a hacer a través de su exposición. El doctor Chaya, obviamente, es abogado, se recibió en la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Derecho y Magistratura Judicial y especialista en Derecho Penal, ambos títulos obtenidos en la Universidad Austral. Fue presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos en 2 periodos. Ha ocupado diversos cargos de funcionario y magistrado en el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos. Entre ellos podemos mencionar los más recientes. Fue vocal de la Cámara de Casación de Paraná y de Casación Penal, y actualmente es vocal de la Cámara Penal en Concepción del Uruguay. Es un destacado docente universitario en reconocidas altas casas de estudio. Entre ellas podemos citar la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Católica Argentina, la Universidad de San Isidro, las universidades de Bari, Bolonia, Salamanca, Alberto Hurtado, entre otras. También ha participado como expositor en numerosos eventos científicos y académicos, tanto a nivel nacional como internacional. Es autor de numerosos libros relacionados con el derecho procesal penal y el derecho penal, entre los que, bueno, yo personalmente quiero destacar sus libros sobre técnicas de litigación penal, libros que son de consulta para los abogados y abogadas que nos desempeñamos en el foro penal, pero además, a modo de confidencia, libros que tengo aquí en mi biblioteca, los tengo a la vista, porque los utilizo a diario en consulta, en mi rol de docente en la Cátedra de Adaptación Profesional en Procedimientos Penales. Y está próximo a publicar un libro muy interesante que también quiero destacar por la temática, que es La prueba digital, teoría y práctica. Bueno, también ha publicado sobre la misma temática del derecho procesal penal y del derecho penal múltiples y destacados artículos. Bueno, Rubén, no me quiero detener porque tu currículum daría para hablar horas y horas, porque es extensísimo y de lo más nutrido. Agradezco realmente tu generosidad, tu predisposición para acompañarnos en este primer conversatorio y te dejo en uso de la palabra que sé que nos vas a deleitar. Muchas gracias. Muchas gracias, María Laura. Te agradezco la invitación. A Cintia, que operó de nexo ahí, a la gente que está detrás de escena, que hace posible que estemos al aire en esta forma virtual. Por supuesto, a todos los que están del otro lado en la hora de la siesta, que para los provincianos es fuerte, como entrerriano lo digo. Así que les agradezco que estén ahí. Y bueno, un poco la doctora me ha pedido que les hable del derecho a confrontación. He preparado un PowerPoint y traté de resumir el derecho a confrontación. Yo, si hay algo que me gusta y investigo hace 20 años, saqué un libro llamado Investigación Penal, es sobre prueba. O sea, me he dedicado los últimos 20 años a estudiar sistemáticamente cuestiones de prueba. Y cuando digo sistemáticamente, le dedico horas diarias
todo el año, como ir al gimnasio, y bueno, también le dedico al tema de la investigación como una cuestión metodológica. Entonces, el tema de la prueba es algo que me apasiona. Como dice, estoy por sacar 2 tomos sobre prueba digital, también en Hammurabi. Y este tema que me pidió María Laura, lo trato de resumir en pocos minutos, para no aburrirlos, y además para dejar un espacio de diálogo, pero a mí me llegó 2 libros de la colección que dice escribir sobre este tema y analizarlo, así que trataré de ser sintético. Sí les aclaro que yo no colonizo a nadie, doy mi opinión y después cada cual opina lo que quiere, pueden estar de acuerdo, no de acuerdo, contradecirme, digamos, discutirme y decir, y si hay mejores razones, por supuesto las voy a adoptar, porque no hay nada, digamos, de bueno en ser terco y mantenerse en el error. Así que si me convencen de algo, seguramente no solamente lo voy a adoptar, sino que cuando publique algo voy a decir que en la charla de hoy salió algo que me interesó. Así que no me molesta que me discutan o que me pregunten o lo que fuere. Dicho esto, vamos a compartir el PowerPoint si el asistente de dirección así lo dispone. Así pasamos a la práctica de hoy. Estamos todos más raros con el esquema este del estamos todos acostumbrados al Zoom, así que ahí María se ve. Laura, Martín, ¿me dicen si se está viendo la presentación? Sí, se ve. Perfecto. Sí, se ve. Bien. Sí. Una breve, pasamos a la siguiente. Bien. Una breve conceptualización que siempre trato de hacer yo cuando escribo sobre debido proceso y derechos humanos, que es los 2 tomos que escribí específicamente, donde está la parte de derecho a confrontar, que es el 4 y el 5. Siempre tengo una visión prácticamente bilateral del proceso, contrariamente a lo que dicen todas las personas o los doctrinarios o los maestros del derecho procesal argentino. Siempre han tenido un proceso unidireccional donde se vea o se trabaja sobre el imputado. Yo tengo una visión un poco más amplia y en ese sentido he considerado siempre que también la víctima tiene que tener una participación dentro del proceso y tiene que tener su representación. Esto lo empecé escribiendo en el primer libro gordo que saqué con Hammurabi, que se llama La prueba del proceso penal, en el 2011, que después tiene 16 ediciones. Pero yo siempre entendí que el proceso tiene que respetar, tiene que mirar y tiene que trabajar con la víctima, no solamente como una persona que nutre de información al proceso como un insumo, sino la tiene que tratar con dignidad y tiene que darle cierta respuesta. Yo siempre digo que el imputado tiene el derecho a la mejor prueba y la víctima tiene el derecho a la mejor respuesta en el proceso penal. Y los fiscales tienen mucho que ver en esto, por eso van a ver que en mi exposición trato de dejar algunos conceptos, algunos lineamientos al respecto. Pasamos a la siguiente. Esto es un muy breve repaso. Siempre también entiendo que el derecho al juicio previo se configuran los 4 aspectos centrales que la Corte Suprema de Justicia ya ha desarrollado y todos lo deben conocer. Una acusación que tiene que ser precisa y clara y objetiva, una defensa que tiene que ser efectiva y seria. La cantidad de planteos que estamos teniendo actualmente, o la mayor cantidad, se vinculan con una defensa eficaz o el planteo de defensa eficaz, y ahí viene todo el tema de las defensas sucesivas y todo lo que sucede. La prueba que sea lícita, es decir, desde que la proponemos, obtenemos, introducimos, tiene que ser de modo lícito, y una sentencia motivada, oportuna, ahí tenemos el plazo razonable, que destruya el estado de inocencia y construya, en todo caso, la culpabilidad. Es decir, la inocencia se tiene, la culpabilidad se construye. Seguimos. Entonces, esto marca una tensión estructural en el proceso donde la víctima hace muchos años tenía solamente el acceso a la jurisdicción, entendido como la persona del derecho a ser oída, luego a obtener una respuesta idónea, responsable, seria, luego a obtener una respuesta eficaz, oportuna, me pregunto si favorable, y fíjense que la Constitución ya
y la Corte Interamericana nos habla, la Constitución de 1853 y la Corte Interamericana hablan de esta visión que yo les traía al principio de que el derecho y el debido proceso ampara a todas las personas. A mi criterio, el debido proceso ampara a todas las personas. Fíjense que la Constitución dice es inviolable la defensa en juicio de la persona y los derechos. No dice inviolable la defensa en juicio del acusado. Entonces, siempre yo tengo esa visión que por supuesto me ha traído críticas porque, les repito, la mayoría de los procesalistas o de las personas que escriben de derecho penal, el último tratado de derecho procesal, a mi criterio, importante, más allá de lo que ha escrito Mayer y demás, de la vieja época, digamos, tenemos Claridad Olmedo, Vélez Mariconde, y de La Plata yo sigo a un procesalista que aprecio mucho, no lo conocí, por supuesto debe ser de otra época, pero que es Santiago Santís Melendo, que yo sigo su libro sobre prueba y lo he citado desde que empecé a escribir. Seguimos. Esta tensión que les digo se ve en el proceso de esta manera. Fíjense que a la columna de la izquierda, por lo menos la que yo veo, cero oído, y enfrente la víctima tiene esa puja, esa tensión con el imputado donde le tironea sus garantías. Antes creíamos que el derecho a ser oído, el doble conforme, la defensa del juicio eran solamente el acusado, y desde mi visión yo entiendo que la víctima le va peleando ese espacio al imputado y va pidiendo cada vez mayores derechos. Algunos dicen mayores garantías, aunque las garantías se las habíamos dejado para el imputado. Entonces, esa tensión que vemos en la calle, que hoy por los medios tecnológicos se puede hasta transmitir en vivo un robo, un homicidio, todos los días que nos levantamos y miramos los canales de noticias, lamentablemente tenemos noticias de un robo en vivo y en directo o en diferido, pero que se puede filmar. Entonces la atención de la calle dice, ¿cómo va a ser inocente? Ayer me lo planteaban los alumnos de la cátedra, ¿cómo va a ser inocente si vimos cuando lo mató? Y bueno, los tiempos mediáticos, los tiempos de las nuevas tecnologías no son los tiempos del proceso, y la sentencia, sobre todo el derecho penal, requiere una sentencia para ser ejecutable. En los otros derechos uno va al kiosco, compra un paquete de golosina, de galletitas, lo que fuera, y ejecuta un contrato sin que intervenga la justicia. Nosotros sabemos que para nosotros, sí o sí, necesitamos la sentencia. Esto es muy sencillo, una introducción muy sencilla a dónde ubico el derecho a confrontación. La que sigue. Bien, fíjense que el derecho a confrontar que nosotros tomamos o que yo trabajé y investigué desde donde entiendo el primer inicio, en el libro La Prueba escribo el Evangelio donde Pablo de Festo dice ningún romano puede ser condenado si no es enfrentado con quien lo acusa. Fíjense que el rey Agripa ya en la Roma antigua decía que ningún romano podía ser condenado o entregado a muerte, decía, si no es puesto contra quien lo acusa. El derecho a confrontación lo toman los ingleses. De hecho, el primer fallo que yo encontré es el de Sir Raleigh. Sir Raleigh era un almirante de la Armada inglesa que es acusado de traición. Él dice, bueno, que el que me acusa venga a declarar en contra mío, no le dan bolilla en ese momento, lo condenan a prisión, pasa a la torre unos 13 años, después este almirante es restituido y es uno de los que comanda la batalla de Trafalgar. Es decir, históricamente fue el primer caso que encontré de confrontación en lo que podríamos llamar, entre comillas, el derecho penal moderno, procesal moderno, sin que haya códigos y demás, pero sí había esa necesidad de enfrentar a quien lo acusa. La Declaración de Virginia, que es de 1776, habla de este tema, y la sexta enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice, entre otros de sus párrafos, a ser confrontado con el testigo en su contra. La sexta enmienda es la piedra angular del derecho a confrontación moderno en todo nuestro sistema, porque también se usa desde los romanos para acá, en Europa, no por la sexta enmienda, sino por el derecho a confrontar desde el derecho romano. Es decir, con un inicio común en el derecho romano se va haciendo la vertiente de los dos derechos, continental y europeo, y norteamericano, el derecho a confrontar. El primer juicio interesante que yo vi en los análisis históricos de Estados Unidos es el juicio que le hacen al vicepresidente Aaron Burr, que se lo hace una denuncia de Thomas Jefferson, que era el presidente, que lo acusa de traición y querer separar unos estados de Estados Unidos, conformar un estado independiente con otros estados que pertenecían a
o otras tierras que pertenecían a España. El juez que interviene es Marshall, y Burr, que era abogado, dice, no, me están acusando de traición, quiero que venga a declarar cara a cara quien me acusa. En ese juicio, que es un juicio que se celebra en Estados Unidos, por jurados, Jefferson Burr es declarado no culpable. Es decir, el primer precedente que yo entiendo interesante para trabajar en este tema, y fíjese desde dónde se enlaza el derecho a confrontar a testigos, sobre todo en las provincias que hoy tenemos juicio por jurado, y que además trabajamos el derecho a confrontar en un sistema acusatorio donde la prueba se produce en juicio bajo los parámetros de oralidad, inmediación y publicidad. Seguimos. A título ilustrativo, está en una imagen de juicio a Burr. Esas eran las colonias en esa época, y abajo está un duelo que tuvo Burr con otro de los padres fundadores, que se baten a duelo y muere, y lo mata a Burr al otro. Y Burr era un abogado, como dije, prestigioso y demás, pero aparte era una persona poderosa en términos económicos, y bueno, quería ilustrarlos para que vean que el derecho a confrontar no es que se le ocurrió a alguien acá, o se le ocurrió al legislador de Buenos Aires, de Entre Ríos. Es el cimiento del derecho a un juicio justo, oral y público, con la prueba que se produjo en juicio, porque lo anterior en principio no es prueba. Sigamos. Cuando analizamos la jurisprudencia de Estados Unidos y la doctrina de Estados Unidos, ¿para qué se prevé el derecho a confrontar? Solamente para declaraciones testimoniales, es decir, no para aquellas que no sean testimoniales. ¿Por qué? Porque la idea es de confrontar con la percepción, la memoria, la narración de ese testigo. Entonces, cuando el propósito principal, que es el test al que se somete una declaración previa, porque una declaración previa puede ser lo que yo dije en el diario, lo que yo le dije a un médico, lo que yo le mandé por WhatsApp a un amigo. Declaración previa al juicio es toda declaración sobre el tema que no la hago dentro del juicio. Hay un artículo que se los mandé en los artículos que le mandé a la doctora para que les envíe, que quiere leerlos, que trabajo el tema de las declaraciones previas, para qué sirven y la naturaleza. Entonces, si la declaración no tiene como propósito principal constituir prueba para el juicio, no se considera testimonial. Ahí tiene el caso Davis contra Washington, que es un caso donde el sujeto, un sujeto llama a la operadora del 911, o la chica llama a la operadora del 911, que la estaba agrediendo Davis, y la Corte de Estados Unidos entendió que el propósito principal era pedir auxilio y no era testimonial, y dejó ingresar esa declaración previa de la operadora 911, y todo lo que quedó asentado en esa llamada lo dejó ingresar a juicio, digamos, aún en contra del derecho a confrontar, porque entendió que no se necesitaba garantizar el derecho a confrontar, sí que venga la persona a declarar, porque lo que se le acusaba era que lo que iba a declarar la operadora del 911 era un testimonio de oídas, de lo que le estaba contando la víctima en el caso. Fíjense, cuando el propósito principal no es testimonial o preconstituir prueba para testimonio, sino pedir auxilio, se considera que la persona puede declarar todo lo que ha llegado a sus oídos. Si existen excepciones al derecho a confrontar en la jurisprudencia de Estados Unidos, básicamente hay a partir del fallo Crawford, hay una fuerte discusión en Estados Unidos, y ha triunfado la postura más conservadora, que dice, podemos asimilar o aceptar las excepciones de la época de la fundación. ¿Y cuáles son? Y son las declaraciones del moribundo, aquella persona que, por ejemplo, le pegan un tiro y viene alguien y le dice, me pegó el tiro fulano. Para ese fulano, y muere. Ese testigo que quiere introducir esa información que le da la víctima moribunda, se podría decir que es un testimonio de oídas, porque no estaba o no vio cuando lo mataron, pero sí se lo admiten al testimonio, porque dicen que la declaración del moribundo es siempre cierta, porque ellos dicen que sabía que se va a encontrar con el creador, entonces no va a mentir. En términos, estoy hablando del origen de la declaración, y que es una regla que se aplica hasta el día de hoy. También la pérdida por decomiso. Giles con California es un caso donde Giles es acusado de matar a su mujer, un femicidio para nosotros, y Giles va y dice ante el jurado, dice, no
fue una discusión, un accidente, se disparó el arma y ella murió. Entonces el fiscal dice, no, voy a traer todas las causas anteriores, que tenía 2 denuncias de violencia de género, lo que sería acá violencia de género, ya sería, digamos, denuncias de violencia o abuso, y la defensa dice, no, son declaraciones previas, no puedo confrontar a las denuncias porque la persona está muerta y el papel no lo puedo confrontar. Entonces, no quiero que ingrese eso. Y la Corte de California le admite, o sea, el juez lo admite y la Corte lo convalida. ¿Por qué? Porque dice que quien crea la circunstancia o la situación con la intención de que esa persona no declare en juicio, pierde el derecho a confrontar. Es lo que yo llamo en el libro pérdida por fechoría o decomiso del derecho a confrontación, basada en la teoría y jurisprudencia de Estados Unidos desde la creación. Entonces, cuando alguien silencia al testigo o impide por sí o por terceros amenazando más que concurra a juicio, ellos tienen la posibilidad, dicen, si lo hizo con la intención de silenciar, podrían utilizar lo que se llama el decomiso del derecho a confrontar o la pérdida por fechoría. Esto se aplica también cuando esta persona le paga o manda a familiares a la víctima para que no declare, amedrentar y demás, aun cuando la víctima. Con los niños hay otra excepción, Maryland Concray, el derecho a confrontar cara a cara se suaviza y dicen, bueno, es el derecho a confrontar aunque no sea cara a cara. Saben que ellos no tienen cámaras GESEL como nosotros, tienen un sistema de cables cerrados que permiten seguir la testimonial del niño en otro lugar. Entonces, estas reglas de derecho a confrontación y las excepciones son las reglas más importantes. Pero después la regla 803 tiene 23 excepciones y aparte una excepción residual que permite por diversos canales incorporar prueba aún sin el derecho a confrontación. Ahora lo vamos a ver un poquito, pero básicamente este es el panorama general. Sigamos. Para que tengan una idea, el propósito del contrainterrogatorio, ahí lo tienen, lo hice desde 1895, que fueron los primeros fallos que encontré, hasta el último que sacó la Corte de Estados Unidos, están analizados en el texto. Pero la idea es que es el derecho a confrontar cara a cara, a ocultar al testigo, a ver qué me dice, a tamizar su credibilidad. Para los norteamericanos, el derecho a confrontar es el motor más importante que tienen de descubrimiento de la verdad en el proceso. Entonces, ellos habían empezado con el derecho a confrontar, se fue diluyendo y se fue aceptando introducir muchas pruebas por lectura, lo que sería para nosotros, o pruebas de referencia, o declaraciones previas, o testimonios de oído. Se le fue hasta el año 1980, sigamos, no les voy a leer, después les pasan el PowerPoint, no tengo problema que lo compartan. Fíjense en la pérdida por fechoría, que es lo que les decía hoy, el fallo ese de 1900 dice, no hay garantías para el imputado contra las legítimas consecuencias de sus propios actos ilícitos. Es decir, ese es el principio general. Yo no te puedo garantizar un derecho que vos por tu propia conducta has perdido. No me puedes venir a reclamar algo que vos por tu conducta o tu persistencia. Esto es como cuando a una persona le damos una prisión sustitutiva, una medida sustitutiva de la prisión preventiva y la quebranta. Después le decimos, mirá, por tu propia conducta estás ahí. El quebrantamiento te ha hecho. Lo mismo pasa con esto. Si el imputado, el sospechoso, por su propia conducta quiebra el derecho a confrontar, después no me lo puede venir a reclamar. Vamos a ir más rápido, pero esta es la idea de la pérdida por fechoría, ya lo pasamos, porque veo que me queda poco tiempo. Y la breve síntesis de Estados Unidos, fíjense que hasta 1980 se aplicaba el fallo Roberts, que decía, bueno, si el testigo no está disponible y el testimonio es confiable, ingresa igual la declaración. Por lectura sería acá, pero sería una declaración previa, un testimonio de oída, lo que fuera. Crawford, que corta con eso y dice, no, esto es demasiado, pone 2 condiciones, que el testigo no esté disponible y que haya existido una posibilidad previa de confrontarlo. Y a esto le agregamos las excepciones que, como dije hoy, la pérdida por fechoría y la declaración moribunda. Estas 4 son las reglas de Crawford, que son las más importantes en la jurisprudencia de Estados Unidos hoy. Giles, como les dije, es el caso de la intención o motivo de silenciar, y Davis para el propósito principal. Si no tuvo un propósito principal de preconstituir una prueba para el juicio, lo dejamos que ingrese. ¿Qué puede ser esto? Cuando una persona va al médico y le dice, va con un niño y el niño dice,
al médico le dice en la escuela o en tal lugar me abusaron. ¿Esa testimonial del médico sirve? ¿Puede en su informe ser incorporado? Sí, porque el propósito principal fue pedir auxilio, no preconstituir prueba para el juicio. El caso del llamado 911, el caso de una alumna que le cuenta a un profesor una situación de abuso. Es decir, estamos hablando de los pedidos de auxilio. El propósito principal es que esa persona salga de esa situación de vulnerabilidad y abuso y no constituir prueba para el juicio. Y esto se proyecta en Estados Unidos para todas las pruebas, los ADN, las pruebas periciales y demás, donde se exige que quien confecciona el informe y da la conclusión vaya a juicio. Y este es el caso Meléndez Díaz versus Massachusetts. Seguimos. Una muy breve síntesis para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Van a tener al final una síntesis de fallo, pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que el derecho a confrontar es un montón de cosas. A notificar de la acusación, a otorgar una oportunidad para defenderse y preparar el caso, a presentar hipótesis alternativas, a convocar testigos, a interrogar testigos, a hacer interrogar y ofrecer. Es decir, el Tribunal Europeo al derecho a confrontar a la acusación, ahí tienen los fallos abajo y hay muchos más, por supuesto, lo hace más amplio. Yo por eso en mis obras trabajo con que el derecho a confrontar a la acusación no es solamente controlar la prueba, es controlar, confrontar y contradecir. Para mí, el derecho a la defensa en juicio tiene 3 patas. Sigamos. Voy a ir rápido. Sí. Entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos examina cada caso cuando no ha podido venir a declarar la víctima al juicio y dice si hay una buena razón para la no asistencia de ese testigo, si la prueba del testigo ausente es única o decisiva y si hubo factores de salvaguardia o contrapeso. ¿Cuál puede ser factor de salvaguardia o contrapeso? Por ejemplo, en un juicio por jurado, decirle al jurado, mire, esta declaración que se introduce por lectura, porque la persona no está, porque murió, porque se fue a su país de origen, por lo que fuere, no ha tenido el defensor la posibilidad de confrontarlo, con lo cual usted tiene que entender que no ha sido producida en juicio. Y denle el valor que quiera, pero no ha sido confrontada en el juicio. Entonces, el juez en las instrucciones le avisa al jurado que esa prueba no fue tamizada en juicio. El Tribunal Europeo ha trabajado con estos casos. Hay un caso que cita la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso de Alcajora Taherri versus Reino Unido, y acá se cita mucho. Y fíjense que este caso se cita como uno solo, pero son 2 casos. El primer caso, que es Alcajora, es una mujer que denuncia que ha sido víctima de un abuso por parte del médico cuando fue a su consulta. La mujer escribe una carta, lo denuncia y se suicida. El médico va a juicio, es condenado, y el médico dice, pero yo no la pude confrontar, porque la mujer estaba muerta. El segundo caso es un caso de una pelea de inmigrantes a las afueras de Londres, donde un inmigrante apuñala al otro y después lo citan a juicio, y esas cuestiones de códigos, no quiere declarar en contra de esta persona, y no declara, no lo reconoce y demás. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un caso avaló la condena, dijo hay motivo suficiente para que esta persona no venga a juicio, y en el segundo caso no la avaló y anuló la condena. Y acá en Argentina muchas veces se cita como si fuera un solo precedente. Digo porque esto de copiar y pegar y de las nuevas tecnologías a veces hay que tamizarlo un poco, y cuando se citan precedentes hay que leerlos, no los extractos de los extractos de los extractos. Sigamos. Esto se los dejo para que lo tengan, pero el Tribunal Europeo tiene al menos 20 fallos, de los cuales los he analizado todos, sobre qué pasa si la persona no va a juicio, si la amenazaron, si se tuvo que ir del país, y en cada uno va dando una solución, pero los principios generales del Tribunal Europeo son los que les dije arriba. Sigamos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene casos por usted conocidos, me imagino, porque están a la temática. Vera Rojas es un caso de violación, que es viejo, pero habla de todo el tema de la posibilidad de analizar sin precisiones matemáticas el testimonio. El caso SJM, que es contra el Superior Tribunal de Río Negro, que nos habla de todos los puntos de contradicciones que encontró en la sentencia y por eso la declara arbitraria, y habla del discurso del menor en la testimonial y la malvaloración que a criterio de la Corte, que en realidad es el Procurador General, que la Corte hace suyo, el dictamen trabaja en ese tema. Sigamos.
Gallo López es la incorporación por lectura de lo que serían las pruebas de la declaración del menor y pruebas convergentes. Benítez, el caso que todo el mundo conoce sobre el robo, que dice no se puede incorporar por lectura, y hace un corte porque dice tiene que haber derecho a controlar. Fíjense que la Corte entiende en el derecho a confrontación, en ese fallo, solamente el derecho a controlar, no a contradecir ni a confrontar. Contradecir, yo contradigo la hipótesis del acusador. Confronto cuando confronto, impugno su prueba y ofrezco la mía. Y hay un fallo que me interesaba porque es introducción por lectura, por un caso de vulnerabilidad, invisibilización de la mujer y demás, con el voto de la doctora Figueroa de la Cámara Nacional de Casación, ese los dejé, que es el texto que está abajo. También, sigamos. También la Corte ha hablado un segundito, ha hablado en el fallo Peloso Ramírez, en el caso Zanelli, en el caso FAJ sobre abuso, RMA sobre querella, JG sobre abuso y SMA sobre abuso. Ha hablado sobre derecho a confrontar, muchas veces refiriéndose al dictamen del Procurador General, pero ha trabajado estos temas, les digo, por si les interesa rastrearlos, en ese texto que les dije del libro, los he trabajado a todos los casos, y la Corte en general lo que dice es el derecho a confrontar vale, pero cuando hay niños, sobre todo, digamos, vulnerables y demás, lo que hace es analizar la credibilidad del testimonio con parámetros de los niños, es decir, no con esa precisión matemática o un discurso ordenado de un adulto. ¿Qué veo de ustedes? Ustedes son los expertos, yo solamente lo toco de oído al Código Procesal de ustedes. Fíjense que como principio general el Código de Buenos Aires dice que la prueba debe producirse en audiencia de juicio. 342. Que la violación de esto acarrea la nulidad del debate. El 342. Que la investigación preparatoria no puede ser utilizada para condenar al imputado, 366. Estos mismos artículos, más o menos, los tienen todos los códigos procesales acusatorios del país. El nuestro, el de Corrientes, el de Santa Fe. Después, habla del interrogatorio, cómo va a ser, para que se den cuenta que la prueba se produce en juicio, el control como mecanismo de interrogatorio del 364. Fíjense que como principio general establece la oralidad. El debate 365, oral. Las declaraciones son orales. Esto es lo que nos quiere decir que la prueba es oral. Sigamos. Las excepciones, que ustedes la conocen mejor que yo. 366. Que la persona hubiese fallecido, que no puedan determinar el paradero, que el imputado esté condenado o rebelde, la ausencia y demás, las declaraciones y dictámenes que se hagan en otra jurisdicción, y los anticipos jurisdiccionales de prueba. Ustedes tienen excepciones, nuestro código no tiene ninguna excepción salvo el anticipo jurisdiccional de prueba, y la ley de juicio por jurado solamente prevén el anticipo jurisdiccional de prueba. Después ninguna otra prueba se puede introducir por lectura salvo acuerdo de partes. Ese es el criterio general de todas las leyes de juicio por jurado que se sancionaron en los últimos 4 años. Y nosotros trabajamos con ese criterio y lo respetamos a rajatabla. Nosotros en nuestro tribunal vamos haciendo 24 juicios por jurado y tenemos sistema acusatorio desde el año 2009, o sea que trabajamos con estos criterios de oralidad. Sigamos. El uso de declaraciones previas. Una de las cosas que más cuesta entender, yo les mandé un artículo, les repito si les interesa verlo, ampliando algunas cosas que van a ver acá. La declaración previa es cualquier manifestación, a mi criterio, que se produce previo al juicio. Los chilenos dicen que es la que se produce en el marco de una investigación, con lo cual tiene que ser, por ejemplo, la declaración previa en la policía. Para mí es toda declaración previa. Pues esa declaración previa a mí puede servir para marcar contradicciones o refrescar memoria, pero no puedo fundar la sentencia con esos elementos probatorios. En principio, salvo acuerdo de parte, eso no puede ingresar al juicio y ser valorado porque lo dice el código de ustedes, como lo dice el código nuestro. Porque aparte el debate debe ser oral y público. Los documentos, que pueden leerse en la audiencia y demás, perfecto. No es lo mismo la prueba documental que la prueba documentada. La prueba documental es aquella que hace el objeto de la investigación y del juicio. La prueba documentada es la actividad probatoria, una inspección, un relevamiento, por la cual yo documento una actividad investigativa. La prueba documentada es una prueba demostrativa que acompaña a la declaración del testigo y puede ingresar
como prueba demostrativa, pero no es prueba material. La prueba material es la prueba documental. La prueba documental primero la acredito y después la introduzco. ¿En dónde? En el juicio. Sigamos. Lo mismo para las conversaciones de WhatsApp, todas estas cosas que en el nuevo trabajo las he desarrollado, 150 páginas más o menos sobre conversaciones de WhatsApp, 100 y pico sobre desbloqueo forzoso, uso de datos biométricos y demás. Trabajamos con prueba documental, pero también con prueba material, y dentro de la variante hay una prueba demostrativa, la que acompaña el testimonio. No es prueba material en sí, pero puede acompañar un testimonio, y si no, es una declaración previa. Entonces, las reglas de juicio claritas que tiene la provincia de Buenos Aires, a mi criterio, es la oralidad como centro, como eje. Dice, la violación de esta regla va a acarrear la nulidad del debate, dice el código. Ustedes que tienen una sanción, nosotros no tienen esa sanción, pero de hecho pasa que no hay nulidad, pero hay absolución. Producción de prueba en debate, examen y contraexamen, declaración previa para refrescar memoria o marcar contradicciones, prueba material, la autentico previamente y después ingresa. ¿Qué excepciones tiene el Código de Buenos Aires? El anticipo jurisdiccional de prueba y los acuerdos. Fuera de ellas, dice, ningún valor van a tener. ¿Y cuáles son las otras excepciones? El fallecido, el que no puede declarar, el rebelde, el condenado, el que declara por exhorto o anticipo de prueba. El único duda por lo vago del artículo es el que no puede declarar. No puede declarar porque físicamente no puede, o no puede declarar porque psicológicamente no puede. Ahí pueden tener un nicho para trabajar y decir, bueno, la víctima en un caso de violencia de género no puede declarar y yo quiero que ingrese el testimonio que rindió la etapa previa. Pero, siguiendo los precedentes que hablamos recién, podría ingresar si no es una testimonial propiamente dicha, podría ingresar si el acusado perdió el derecho a confrontar, o podría ingresar si le dé la posibilidad de controlarla. Pero si yo no cumplo con esos requisitos, a mi criterio no podría ingresar. O sea, en Benítez la Corte dice, bueno, en algún momento del proceso le tuvo que haber dado la posibilidad de controlar la prueba. Si no, no puede valorarse esa prueba. Ahora, el problema que tenemos cuando nos cambian de abogado. Viene un abogado de la IPP, para el juicio viene otro y dice, sí, pero yo no la pude confrontar, el que la confrontó es el otro abogado. Entonces, digo, está en estado de indefensión. Y es la prueba más importante. Aplico los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aplico los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Norín Catrimán, que si bien los casos de la Corte Interamericana hay que tomarlos con pinza porque son todos de agentes secretos que no tenían prohibido declarar, son casos que muchas veces se citan también y no se han leído en profundidad, son casos de agentes que tenían prohibido declarar y los toman como si fueran derecho a confrontar. Entonces, yo veo esta regulación que es bastante clara, la de la provincia de Buenos Aires, y bastante clara con las excepciones y las posibilidades que tiene. Sigamos un poquito más. Ya voy terminando, como me dijeron. Yo los casos conflictivos que veo y que hemos tenido, a mí me ha tocado, yo fui fiscal 4 años, así que por concurso, digamos, fui fiscal titular. Así que me ha tocado trabajar del lado de usted. También fui defensor particular, así que he estado en todas las instancias del Poder Judicial y he visto los casos desde lo chiquito hasta lo grande. O sea, desde el caso en sí investigado hasta la casación y el Superior Tribunal. Entonces, he ido haciendo una base de datos de problemas, de casos complejos, digamos. Fíjense que el problema más importante es qué pasa cuando la víctima no comparece a juicio. 366, 342 bis, 366, ahí tienen los artículos que hablan de inmediación y demás. La absuelvo porque no compareció a juicio, absuelvo al acusado, puedo incorporar digamos, el testimonio previo bajo ciertas condiciones, esa es la discusión. Puedo incorporar el contexto de violencia de género o son declaraciones de oída cuando viene la amiga de la amiga a declarar sobre qué vio. Bueno, si es un elemento del tipo, el inciso 11, contexto de género, el contexto típico, pareciera que las declaraciones de oída, cuando van a hablar de un contexto de género, porque la víctima de un femicidio, por ejemplo, no está, podríamos permitirle que ingrese. Yo he trabajado en 11 excepciones a la posibilidad de que ingrese el testimonio de oída en casos de contexto de género. Se puede incorporar la información sobre el hecho, por medio de terceras personas de evidencia, sí, se podría incorporar,
siempre y cuando respeten el derecho a confrontación. El problema que tenemos cuando viene un tercero a hablar es que en principio podría ser entendido como un testimonio de oídas. Es decir, por lo que le cuenta, puede utilizar para refutar la coartada, el testimonio de oídas o el testimonio, y en principio las pruebas de refutación pueden ser válidas siempre y cuando esté trabajando con una puerta que abrió el acusado, al decir, por ejemplo, yo nunca tuve un problema, nunca tuve, bueno, vamos a trabajar con eso y traemos a alguien que dice sí que tuvo problemas, que y demás, o porque es un elemento del tipo. Es decir, si yo tengo que probar un contexto de violencia de género, no hay otra manera de probar un contexto de violencia de género que probando la violencia previa, concomitante o posterior. Entonces, esos son algunos de los problemas que veo con el derecho a confrontar. ¿Y qué pasa cuando la víctima se retracta en juicio y apoya al agresor? Muchos de los casos de violencia de género vienen y es suerte querido, decimos nosotros, porque vienen y lo acompañan incluso por este ciclo de violencia y demás. Entonces, nosotros hemos tenido fallo, el fallo Miño, que se los puedo pasar del Superior Tribunal de Justicia, donde una mujer que había, el agresor había sido condenado por intentar incendiarla y matarla. El Superior Tribunal, como se les dijo en juicio, los jueces habían valorado el contexto previo, las denuncias previas, los hechos previos y demás, y habían dicho, bueno, ella no valoraron el testimonio en juicio. El Superior Tribunal dijo, el testimonio de juicio es lo que vale, no lo previo y demás, y lo absolvió. Estos fallos suceden de vez en cuando, lo que nos llama cada vez más la reflexión de cómo hacemos para una víctima vulnerable poder captar su declaración testimonial de modo tal que si se retracta en juicio tengamos elementos para marcarle contradicciones, refrescar memoria o exponer su intención de colaborar con el acusado. Hemos pensado en videograbaciones, hemos pensado en anticipos jurisdiccionales de prueba, bueno, se ha trabajado en diversas cuestiones. El testigo de cámara Gesell también, ¿qué sucede cuando tengo la cámara Gesell y el menor al momento del juicio es mayor y la cámara Gesell venía acompañada de una pericia o de un informe del perito donde decimos, no, si ahora viene el chico o la chica a declarar porque es mayor, ya no necesito la Gesell, tampoco iría porque para inmediación que lo valore el juez o el jurado. Estos planteos los tenemos todo el tiempo, porque nosotros somos tribunal de impugnación también de juicio por jurado. Entonces trabajamos con estas cosas todo el tiempo. Entonces nos plantean, no, que no venga a declarar entonces hay jurisprudencia, hemos hecho jurisprudencia para un lado, para el otro, en el sentido de a veces la persona es mayor de edad, pero tampoco está en condiciones de venir a declarar. Se pide un informe psicológico. En principio presumimos que tiene capacidad de declarar, pero si el Ministerio Pupilar o el representante, el fiscal, presenta un informe o pide algo una pericia o algo que demande que él no puede declarar, se hace la excepción. Sería para hablar un montón, pero sigamos así, les hablo de los otros conflictos que tenemos, o sea, que vemos en materia de prueba y que lo veo en todas las jurisdicciones, no es que sean nuestros, sino en general, y lo tienen en Estados Unidos y lo tienen en otros lugares. La incorporación de informes telefónicos, los datos de tráfico, cómo los incorporo, cuando son pruebas, en principio son pruebas que surgen de un informe, de una compañía. Es decir, necesito que venga a confrontar. Bueno, nosotros trabajamos con la idea de que los informes de registros oficiales o de balances o empresas públicas que son de común del negocio no necesitan que venga la persona a declarar, pueden ser incorporados físicamente. La incorporación de intervenciones telefónicas, lo que hacemos es traer al especialista para que nos hable del proceso, pero permitimos que se incorpore el audio, el texto. Los informes técnicos producidos por personal policial, lo mismo, que venga la persona que hizo la pericia, no el que firma como jefe de división. Lo mismo con los informes periciales, pueden seguirlo para refrescar memoria y demás, pero el perito tiene que venir y declarar en juicio y exponer las conclusiones. En el tema de cámara Gesell, lo mismo que dije hoy, lo que no les permitimos, por lo menos yo no les permito en los juicios al perito decir la conclusión final o la conclusión final del juicio. Es decir, el perito no puede establecer si la persona miente o no miente, si dice la verdad o no, esa es la función del juez. El perito podrá decirme si hay elementos
que le indiquen que hay una intención lateral de beneficiar, de perjudicar, de lo que fuere. Pero la decisión de si la persona dice la verdad, si miente y demás, es una decisión que tiene que tomar el jurado después, porque ese es el fin último del proceso. Hay una prohibición de preguntar sobre el fin último del proceso, que la tomamos de Estados Unidos. La filmación obtenida de cámara de seguridad, bueno, es lo mismo, en términos que venga el experto y explique cómo la obtuvo, la valide, la autentique y la dejamos ingresar. Los informes sociales, fíjense que muchas veces los fiscales piden un informe social amplio. Cuando hablan de amplio puede ser cualquier cosa, entonces tratamos de que precisen, porque a veces van en un informe social y la persona que va lo hace declarar al acusado en contra de sí mismo sin abogado, y eso después puede acarrear la nulidad de la medida o la nulidad de juicio. Bueno, las comunicaciones por Facebook entre la amiga y demás, hemos tenido muchísimos planteos, sobre todo en los juicios por jurado, sobre la pretendida incorporación de material que no está validado, que no está autenticado. Lo trabajamos con indicios de ingeniería social, lo que sea la posibilidad de un rastro físico sobre un rastro digital. Es para hablarlo un montón, pero se puede trabajar eso. Me ha pasado con un libro íntimo de la víctima, que le aporta a la madre de la víctima, cuando se acusa al padre de abuso. Bueno, los derechos de la víctima y los derechos personalísimos impiden que se trabaje con eso, y hay aparte un delito de violación de secretos. Lo mismo podría suceder con un Facebook de una computadora de uso común. Puede haber una violación de secreto por el uso de una clave que no ha sido autorizada, o se demostrará que es una clave de uso compartido. El ingreso de fotografías cuando son inflamantes, cuando son inflamatorias, si son muchas, sobre una autopsia, el cuerpo de la víctima, el lugar de las lesiones, el círculo familiar, digamos. Es decir, ¿cómo puedo trabajar eso? Tenemos planteos todo el tiempo de limitando la cantidad de fotografías que se pueden acceder para no inflamar al jurado, o para no predisponerlo. Y del cuerpo de la víctima y demás, tratamos de que sean pasadas rápidas y elegir las que no sean tan, digamos, que puedan llegar a predisponer. Pero en general les hacemos lugar, y si hay alguna posibilidad de tomar la que esté más lejos o que se pueda trabajar, porque esas en definitiva son evidencias demostrativas. Van a acompañar el testimonio del experto médico que diga cómo murió, de los testigos que digan cómo estaba el lugar y demás. Seguimos. Fui rapidísimo. Esto es lo que le digo siempre a los alumnos, y se lo digo en los cursos, discúlpenme que es justo para los fiscales, pero siempre les digo esto: preparar un caso no es amontonar datos y tirarlo. Harari, en su libro Homo Deus, dice: en la época de la explosión de datos, la claridad es poder. Entonces, tengan en cuenta que tirarle el caso así al juez, al jurado, y desparramarle así como una carretilla de tierra y decir, bueno, deme una condena, muchas veces lo que va a pasar es que lo mal predispongan. Y el último caso que tuve de juicio por jurado, que fue hace 2 semanas, de una tentativa de femicidio de una mujer que el tipo estaba acusado de haberla prendido fuego, el jurado lo declaró no culpable. Es decir, a veces hay un montón de factores que intervienen. Desde el primer día, cómo me coloco frente al jurado para hacer la audiencia o evadir, si le caigo bien, si hice las preguntas correctas, si no me peleé con la gente, si llegué a tiempo, cómo me dirigí. Aunque crean o no, hay un montón de cuestiones que no son probatorias específicamente que terminan decidiendo o pueden terminar decidiendo. Hay un libro de Kahneman que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que habla sobre cómo tomamos las decisiones los humanos, y muchas veces habla de decisiones que son sin un motivo estadístico, matemático y demás, sino que son por posicionamiento emocional. Kahneman es psicólogo, fue premio Nobel de Economía, y tiene el libro que tengo acá, porque es un libro impresionante sobre eso, si les interesa leer sobre cómo funciona el cerebro en la toma de decisiones. Y ese texto que está abajo dice amplitud probatoria versus completitud del relato. Es un artículo que lo escribí, lo tienen en lo que mandé, donde muchas veces los fiscales presentan un caso desordenado o sin un hilo conductor, sin una historia, y la prueba que a veces no es del todo idónea, y dicen, no, pero como hay amplitud probatoria por un tema de género, quiero que me den la condena, ¿no? O si no, dicen no sé cuándo, no sé cómo, no sé
de qué manera y no sé qué día, fulanito abusó de menganita. Bueno, yo lo que hablo de un esfuerzo razonable para conseguir los datos para que el relato sea completo. Entonces yo digo que la amplitud probatoria no puede pasar por encima de la completitud del relato y la precisión que tiene que tener un relato. Sigamos y ya vamos terminando. Estas son provocaciones en torno a la prueba que yo le llamo, y hablo del test del esfuerzo razonable. Es decir, a menor cantidad de datos, mayor esfuerzo va a ser para el otro. La fiscalía muchas veces no define el contexto, no acredita o no define adecuadamente las agravantes, no imputa muchas veces precisamente los hechos, y cuando son imprecisos por el relato, debe hacer el esfuerzo razonable para intentar darle un marco. En todos los casos que hay una mujer víctima son de violencia de género. No todos son de violencia de género, algunos sí, otros no, y creo que para no perder credibilidad cuando uno litiga hay que ir limitándolo. Y bueno, sigamos. Y el último creo que está ahí. Estas son unas sugerencias que después las pueden leer si les interesa, sobre cómo construir un caso para el acusador y testearlo al caso. Se los dejo si les interesa. Y ya terminamos, creo. A ver, sí. Ahí está en el blog, que es de acceso libre si les interesa, y el Instagram y el Facebook. Si quieren comunicarse conmigo, no tengo ningún problema. Tardo, pero contesto. A veces tardo un día o medio día, pero les contesto, y si precisan algún material que les sirva, desde ya a disposición. Bueno, esto es todo y quedo a disposición si quieren charlar un poquito. Bueno, muchas gracias, Rubén. Después te despedimos. Ahora abrimos un espacio a preguntas. Si los y las participantes quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, este es el momento de hacerlo. Mientras alguno se anima, yo por ahí dos cosas que me quedaron, ¿no? Que muchas veces nosotros vemos en la etapa de revisión en la Fiscalía de Casación, ¿no? Cuando intervenimos revisando fallos, esta confusión, ¿no? del uso de la declaración previa y su valor como prueba. Entonces confunden que cuando se aportan las partes o los litigantes aportan al debate una declaración previa, no es a los fines de que se puede introducir por lectura esa declaración y que tenga predominio por sobre la declaración del debate, porque lo que vale es la declaración del debate. Lo que puede suceder es precisamente que esa declaración previa se usa para refrescar la memoria del testigo, pero siempre como último recurso, porque primero hay que tratar de que el testigo llegue a esa información que omite considerar a través de nuestro interrogatorio, de nuestras preguntas abiertas, bueno, combinadas con las otras preguntas que se pueden hacer en el interrogatorio directo. Y en el caso del contrainterrogatorio serviría para marcar una inconsistencia y restarle credibilidad a la declaración del testigo, pero en modo alguno, y creo que esto vos lo remarcaste, creo que tiene que quedar claro, la declaración previa no ingresa al debate si el testigo ha declarado en el debate. Lo que prima es su declaración, la que después va a estar obviamente sujeta a la ponderación, como dijiste en un momento, que la decisión, si la persona es creíble o no, es una decisión final que tienen los jueces. Correcto. Sí, la declaración previa no es prueba. Y en todo caso, me pasó en un caso, me acuerdo hasta el apellido, fue de los primeros que me tocó juzgar un tema de contexto de violencia de género, un caso Malatesta, se llamaba el señor. Se los puedo pasar la sentencia, donde la tuve que declarar testigo hostil a la mujer, con lo que ello implica también, porque en la denuncia había dicho un montón de cosas, que el tipo le había pegado, le había hecho esto, y después en la declaración del debate no quería reconocer. Entonces, la fiscal me pidió autorización para, digamos, declararla testigo hostil, no solamente en materia de el uso de la declaración previa y refrescar memoria, sino también para poder hacerles preguntas sugestivas. Entonces, trabajó desde ese punto de vista, y yo trabajé en la sentencia, luego lo terminé condenando, en donde había que sacarle prácticamente a tirabuzones los párrafos en donde ella había dicho que le había pegado y demás, y era una víctima de violencia vulnerable. Es decir, no es que no se pueda extraer información, hay que ir con cautela porque es una víctima que merece
trato digno y demás, pero sí se le puede ir sacando información. Es más lento el proceso, pero se le puede ir sacando la información. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Acá. Dice, me gustaría saber... Ay, espera, voy a entrar al chat. Melina La Roca pregunta, me gustaría saber si considera que la estipulación probatoria afecta el derecho a confrontar. O sea, el derecho a confrontar es renunciable. Entonces, desde ese punto de vista no lo afecta, porque así como el juicio es renunciable, el derecho a confrontar también es renunciable. El juicio oral y público es renunciable. Si yo puedo renunciar al juicio y puedo aceptar la culpabilidad y pedir que me condenen, o puedo renunciar haciendo un juicio abreviado, con mucho más razón puedo a renunciar al derecho a confrontar. Entonces, si las partes renuncian al derecho a confrontar, no hay afectación al derecho de defensa en juicio. No es un derecho absoluto. Rubén, te voy a hacer una consulta que no me quedó muy clara, ¿Sí? pero porque, bueno, yo en realidad me distraje, no porque no fuera clara tu exposición. No hay problema. Yo estaba intercambiando una información con Eduardo sobre el conversatorio. Con relación al fallo Benítez, Sí. corte, y con lo que vos mencionaste, ¿qué sucede cuando, y acá yo quiero remarcar la importancia de cuando es un testigo clave, de asegurarnos de que en caso de incomparecencia, por el motivo que sea, lo podamos introducir al debate, ¿no? Como si es una prueba clave en el caso del Ministerio Público Fiscal de cargo, en el caso de la defensa, bueno, no tendría este inconveniente, pero bueno, de descargo. Sí, frente al cambio de la defensa, porque la defensa es única, indivisible, ¿no? El imputado tiene un defensor, el fiscal decide tomar una declaración testimonial, que es una declaración testimonial clave para resolver el caso, y lo hace notificando a la defensa, supongamos que la defensa concurre o no concurre, pero sí está debidamente notificada de que se va a recibir en tal fecha, en tal horario, en tal sede, esa declaración testimonial, y luego el imputado cambia de defensor. Sí. Y llega al debate con un nuevo defensor que no pudo, ni pidió, ni pudo confrontar esa prueba. Sí, la respuesta que le decimos es lo que vos dijiste al principio, que la defensa es indivisible, siempre y cuando haya habido la oportunidad de confrontarla antes. Por otro lado, nosotros no tenemos esa excepción que tienen ustedes de poder introducirla. Nosotros, hoy por hoy, el código no tiene ninguna excepción. Ustedes tienen esa posibilidad. Cuando la teníamos, decíamos eso, y por otro lado, que se le dice es, y que yo trabajo muy fuerte en un artículo, no se los mandé, si quieren los pueden buscar en el blog, que se llama Cuando el procedimiento mata al derecho. ¿Cuál es el agravio? ¿Qué es lo que le privó de preguntar, que hoy hubiese preguntado, y qué incidencia hipotética tiene eso en el curso del juicio y cómo lo podría cambiar? Trabajo con los criterios que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en ese sentido. Claro. Tenemos otra pregunta de Karina Talarico. Dice, buenas tardes. ¿Cuál es su interpretación del sexto párrafo del artículo 366, ¿no? Habla de la provincia de Buenos Aires, en el caso de declaraciones conforme al artículo 102 ter? Sí, me dicen que es porque no, Sí, no tengo el código. un código para leértelo. Acá. Bien. Vamos a buscar. El 366 son las excepciones que le dije ahí, pero no me Son las acuerdo. excepciones. Sí. Vamos a buscar acá para decirte exactamente el sexto párrafo. O si lo querés aclarar, Karina, aclaralo. Adolescentes de 16 y 17 años, aclara. Ajá. ¿Y qué es el 366? Es el sexto, en causa de En abuso causas de infantil. abuso Causa infantil. de abuso infantil. Ajá. Esperen que no encuentro en mi código de la nación, ¿no? Código procesal. Acá.
Ya te leo el 366. La de eso en la cámara Gesell, ¿o no? Sí, dice, habla de las actuaciones de la investigación preparatoria no podrán ser utilizadas para fundar la condena del imputado. Primer párrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las declaraciones o dictámenes producidos... No, esto no. La denuncia, la prueba documental, supongo que es eso, ¿no, Karina? O de informe, las filmaciones, grabaciones y las actas de inspección, registro, requisa... O no, Refiere a la acá. incorporación por No. lectura. Las actas de anticipos extraordinarios de prueba y las declaraciones testimoniales de niñas y adolescentes, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia personal del declarante cuando sea posible. O sea, por lo que entiendo sería una declaración de una menor que no es en Gesell y que no es anticipo jurisdiccional de prueba. Claro, si es anticipo jurisdiccional de prueba no habría ningún inconveniente. No hay problema. Ingresa Sí, sin ningún inconveniente. Sí, nosotros lo que hacemos en Entre Ríos, las declaraciones testimoniales de víctimas vulnerables en general las tomamos en un dispositivo de cámara Gesell, si hay acuerdo o no, después lo decide el juez de garantía, y se toma como anticipo jurisdiccional de prueba. Lo que hemos logrado yo estuve a cargo de la implementación del Código Procesal de Entre Ríos cuando estaba en el Superior Tribunal de Justicia de la Sala Penal, así que me tocó el diseño de cómo laburábamos con esto desde el inicio. Y uno de los problemas que teníamos era que los jueces de garantías, si estaban en todas las cámaras Gesell, no se podía trabajar prácticamente con el juzgado. Es decir, si cada vez había más abuso, más denuncias de abuso, si los jueces tenían que estar. Entonces lo que se logró es que el juez esté en el despacho cuando se toma la cámara Gesell y que intervenga solamente si hay alguna disputa, si hay alguna controversia que resolver, no que esté presente en la cámara Gesell, y así se hacen las cámaras Gesell en nuestra provincia desde hace 15 años, y con todos los controles que han tenido, nunca hubo problema. Es decir, las cámaras Gesell se toman en horario que el juez está en tribunales, y si hay alguna controversia, el juez interviene y decide, pero no es que esté presente en la cámara. Y se toman bajo las reglas de anticipo jurisdiccional de prueba. Entonces, si a mí me dicen, bueno, no fue un anticipo jurisdiccional de prueba, es un menor que declaró, menor mayor, ahí sería como 16, 17, que declaró y yo quiero incorporar, y en principio lo que entiendo es que habría una prohibición de incorporar. ¿Qué podría pasar? Le di el derecho a controlar la prueba al otro abogado, lo cité y pudo controlarla. Quiero que se ingrese. Si le aplicamos Benítez, en principio no podría ingresar, porque la prueba se tendría que producir en juicio o por anticipo jurisdiccional de prueba. No sé si quedó claro. Sí, sí. Bueno, creo que Cintia tenía una pregunta para hacer. A ver si se puede desmutar o escribirla, Cintia. A ver si está en el chat. No lo veo. A ver. No hay ninguna escrita. No, tal vez esté escribiendo. A ver. Sobre la Ahí está. incorporación. Rubén, Ajá. quería preguntarte sobre la incorporación de la declaración del imputado absuelto y su valoración. Bien, en el Power tienen cómo trabajan las jurisprudencias de Estados Unidos. Ellos permiten la incorporación de absueltos y condenados con ciertas aclaraciones, digamos. Ahí hay unos fallos que los tienen ahí. Yo entiendo que la declaración del imputado absuelto, vos te referías a la declaración por lectura, porque si fuera el imputado absuelto que viene a juicio, no hay problema en términos que pueda declarar, digo, en términos de confrontación. Después, si tenemos un problema de otra índole, puede ser o no, pero si está absuelto o sobreseído, pongamos que fue antes de ir a juicio, si va a juicio y puede ser confrontado, no tengo problemas en términos generales de que declare. Igual que declare un condenado en
juicio abreviado y que por otro nosotros tenemos la posibilidad de dividir los juicios abreviados. Puede ser por uno y no por otros. Ahora, si es la incorporación por lectura, ahí me hace un poco de ruido que se incorpore por lectura cualquier trámite que sea en otro expediente donde no haya habido la posibilidad de controlarlo. Entonces yo vería si el abogado que interviene acá o si la defensa que interviene acá pudo intervenir en ese momento y pudo controlarlo. Porque estamos en lo mismo. O sea, ¿qué sucede con los expedientes de familia en donde tramita una exclusión de hogar, que hay una pericia y demás contra el sujeto que luego viene a juicio y me quieren incorporar el expediente de familia como prueba? Nosotros decimos no, que vengan los expertos a declarar, que se sometan al examen y contraexamen y declaran únicamente de la parte que no comprometa al imputado, que pueda declarar sin un abogado y que me anulen el juicio. Porque viene la trabajadora social y le dice, che, vos la usaste, o sea, lo digo gruesamente, ¿no? Pero el hombre se despacha haciendo una confesión. Eso es un entrampamiento en términos procesales que después me puede ocasionar la nulidad de juicio. Entonces, ¿pueden declarar? Sí, del tema objeto de su pericia. Le aplicamos un poco lo que es el Dauer test, es decir, la ciencia, el arte aceptado, el margen de error, pero también dentro de lo que es su especialidad. Pero no que me venga a hacer una confesión que me la introducen subrepticiamente, porque eso me puede llevar a la nulidad de juicio. En esos términos, no sé si te contesto, Cintia. Amplía Cintia y dice, ¿deberían hacerse instrucciones al jurado de cómo tomar esa declaración? O sea, por eso digo, en principio yo no permitiría que, si es por jurado, menos permitiría que ingrese un documento. Nosotros tratamos de que no ingrese ningún documento de otro expediente, porque aparte el jurado no lee nada, no va a ir a deliberar con los... El otro día tuve este juicio de femicidio, había una historia y viene alguien... Sí, ¿Cómo estás? No alcanzo Sí, a ver. decime. Estoy coordinando una actividad, pero... No, Martín, tenés el micrófono abierto. Bien, vino el fiscal con una historia clínica así de grande para hacer reconocer por el médico y le hizo reconocer y estaba, bueno, la voy a ingresar, no hay objeciones, ingrese. El jurado no se lleva las cosas escritas a deliberar. O sea, lo que digo es, tengan cuidado con eso porque el jurado no se lleva los papeles a deliberar. Yo en todos los juicios por jurados que he tenido, que son, les repito, no sé si es mucho o poco, pero es una experiencia bastante nutrida. Aparte hablo con todos los jueces que hacemos jurado, entonces tenemos más de 80 juicios, 100 juicios en poco tiempo, y el 50% más o menos son abuso. El otro 50% son el 25 femicidios y tentativa de femicidio, y el resto son homicidios. Entonces, más o menos, y la mayoría estamos en lo mismo, los jurados no piden para leer luego, y en un caso que me pasó pidieron para rever algo de la cámara Gesell que estaba en un video y se le puso la computadora y listo. Nunca pidieron otra cosa, en todos los juicios. Entonces, no crean que, incorporo la declaración y ya está. No la van a leer. No la van a leer. O sea, por eso es importante que venga alguien a declarar. Bueno, hay dos preguntas más, pero para no salir de tema, te quiero comentar algo. Nos llegó un caso donde hubo imposibilidad de que un testigo también importante, clave para la fiscalía, una causa que se desmembró porque eran coimputados, fueron de responsabilidad penal juvenil, adulto, mayor, adulto. Se desmembró, cada uno juzgado por el menor por el tribunal especializado, el adulto por un tribunal oral criminal. ¿Qué ocurrió? Primero se juzgó al menor y luego al mayor. Cuando llega el momento de juzgar al mayor, el testigo, por llamarlo de alguna manera, clave, no comparece. Y se pretende, introduciendo la sentencia dictada por el Tribunal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, hacer valer la testimonial de ese testigo clave que sí había declarado en ese juicio, pero no en el juicio de responsabilidad respecto al menor, pero que no compareció y no hubo manera de poder introducir por lectura su relato, porque
el tribunal no lo admitió, no hubo acuerdo de partes, se pretendía hacer valer sus dichos a través de la sentencia dictada en otro fuero. Sí, sí, es un poco lo que dijimos recién. En principio, las sentencias de otros tribunales, de otros fueros y demás, no deberían permitirse en términos generales porque no se admitió, no se permitió la confrontación. Debería hacerse un esfuerzo razonable en Europa, que en los fallos que yo les puse ahí, el Tribunal Europeo exige al acusador que haga un esfuerzo razonable para ubicar el testigo y se trabaja sobre eso se litiga, se hace una audiencia, a ver cuál fue el esfuerzo razonable que hizo, qué es lo que hizo, cómo lo hizo. Después de todo dicen, bueno, pese al esfuerzo razonable, no lo obtuvo, le damos la posibilidad que incorpore, pero le vamos a hacer a saber al jurado que esa prueba tiene que valorar con otra pauta porque no fue confrontada en juicio. Es decir, establece un criterio de proporcionalidad y le dice, bueno, mire, pese a todo no pudo, me lo demostró, le dejo, pero con estas pautas. Nosotros no tenemos en Argentina fallos así, tenemos fallos que aceptan o que no aceptan. Y los dos fallos pueden tener argumentos válidos, yo no es que esté a favor ni en contra en términos de ningún fallo, es decir, está todo mal, está todo bien, eso cada cual lo verá. En principio, el esquema que tenemos es de la confrontación en juicio. Por lo tanto, al menos habría que hacer el esfuerzo razonable para que comparezca. Y bueno, después ustedes tienen un apartado ahí que dice cuando no pudo ser localizado o está enfermo, bueno, trabajar con eso, pero en principio la regla tiene que ser que la persona vaya a juicio. Bien. Bueno, hay dos preguntas más. La primera, Guadalupe Sardina Bonet. Doctor, ¿podría consultarle cómo juega el contrainterrogatorio en caso de abuso sexual y el derecho a la no revictimización, sobre todo teniendo en consideración el fallo Belli Franco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las preguntas relativas a antecedentes sexuales o características de la víctima? Bien, en relación a características de la víctima de antecedentes sexuales, o sea, hablamos de juicio por jurado, que es donde más se va a esto, no las acepto, o sea, no se aceptan porque no estamos juzgando a la víctima. Ahora, sobre el hecho en particular que se discuta la materialidad o, por ejemplo, el consentimiento, porque a diferencia de Tejedor, ahora no trabajamos con rastros objetivos, sino con rastros subjetivos. ¿Cómo probamos el rastro subjetivo? Cuando lo que se trabaja es sobre la psiquis de la persona. ¿Cómo probamos el consentimiento, el asentimiento y sobre todo en los casos de intimidación por delito de violación en manada, lo que se llama violación en manada, que está mal, pero bueno, lo conocemos así. Lo que yo le llamo intimidación ambiental. En el tomo 6 y 7 técnicas trabajé estos temas específicamente. Para mí, en principio hay que tener mucho cuidado para no revictimizar, no afectar la dignidad de la persona y hay que permitir algunas preguntas y otras no. Todo lo que es antecedentes de la víctima en su vida íntima, sexual, previa y demás, lo prohibimos y su conducta no puede ser objeto de preguntas. Pero yo tuve el último caso que fue de tentativa de femicidio. La defensa plantea que la chica, la víctima, había tenido intentos de suicidios previos, que había quemado una casa y demás. ¿Cuál es el límite para decir esas conductas previas puedo exponerlas y preguntarlas o no puedo preguntarlas? Porque es la teoría del caso de la defensa también. Entonces, ¿cómo trabajamos para poner un límite, permitir la defensa y, por otro lado, impedir que la víctima sea violentada en su dignidad? Es muy finito el límite, pero ¿hay que dejar trabajar a la defensa? Sí hay que dejar trabajar a la defensa. ¿Hay que ponerle límite? Sí hay que ponerle límite. Bueno, hay tres preguntas más y con esto finalizamos para no abusar de tu predisposición. Una está vinculada con lo que acabamos con esta última pregunta de Roberto Rubio, que dice qué pasa con el derecho a confrontar y el derecho del menor víctima a no ser vulnerado institucionalmente. ¿La absolución revictimizante? Deja un interrogante, ¿no? Sí, o sea, el tema de lo que hablábamos recién, no tengo más para decir que esos límites que dije recién, y si la absolución revictimiza o no, bueno, el sistema no va a dar siempre respuestas justas. Siempre recuerdo lo que doy cuando doy las clases de juicio por jurado, que hablo del el jurado toma una decisión en base al insumo que uno le presenta, instrucciones y pruebas, y el jurado
lo que nosotros evaluamos, lo que evalúa un tribunal de casación, es si la respuesta es razonable con esos insumos, no si es justa. Claro. Porque en general, el término de justicia, cuando uno lo que evalúa es la prueba y demás, escapa. Lo digo cruelmente o crudamente, y para sincerarnos, o sea, la justicia es un valor muy subjetivo y a veces escapa de lo que tendría que ser o lo que es una revisión de un veredicto, por ejemplo. El veredicto lo que se evalúa es, con estos insumos que le dimos al jurado, ¿es razonable lo que decidió? Y eso es lo que se llama test de binario y demás, que son los test de razonabilidad de veredicto. Y en la sentencia pasa más o menos lo mismo en la arbitrariedad. Con los insumos que traen las partes, ¿es razonable la sentencia? ¿Hay mejores razones? Sí, pero ¿es razonable lo que pasó? Bueno, las dos últimas. Delfina Guardalucci. Quería saber qué opina sobre un fallo del Tribunal de Casación Penal bonaerense, obviamente, Todo bien. en el que por aplicación del precedente Benítez no se valoró una declaración testimonial incorporada por lectura en la que se notificó y participó activamente la defensa oficial, pero luego se determinó que el imputado era menor. El tribunal sostuvo que quien debió participar era la defensa del Foro de Responsabilidad Penal Juvenil. Entonces, en todos los casos, hasta que se identifique el autor, tendría que intervenir preventivamente la defensa oficial del Foro de especialidad. Suena un tanto absurdo, ¿no? Dice. No lo conozco al fallo, pero en principio, si no hay nulidad de mi opinión general, y tengo un respeto muy grande por el doctor Cohen, que conozco, y a todos los integrantes, conozco a unos más que otros, pero no conozco el fallo, nada. Hablo en general. Yo creo que si la prueba no es nula por algún motivo, en principio puede ser apropiada en cualquier sistema. Es decir, si la prueba no es declarada nula por algún motivo. No conozco el fallo, y lo que nos ha pasado en nuestra provincia es que antes los fiscales que hacían, fijaban la cámara Gesell y notificaban a la defensa oficial. Entonces, lo que empecé a plantear, que lo van a ver en ese artículo y por suerte cambió, es que si tenemos al sospechado identificado, tiene derecho a elegir su abogado de confianza, y con lo cual no va que vaya el abogado oficial. Tiene que ir, darle la posibilidad que sea el defensor de confianza. Entonces, a partir de hace un tiempo largo ya, hace unos años, empezaron cuando la víctima declara porque denunció a la mamá que fue abusada por el tío, ya saben que es el tío el sospechado, le dan la posibilidad que elija un defensor de confianza, entonces evitamos todos estos planteos. Lo que plantea la colega ahí es otra cosa, plantea si puedo aprovechar una prueba que no fue producida en el ámbito específico con una intervención específica. Nosotros tenemos un fallo Landra que dice que si las pruebas donde intervienen intereses fuertes de menores no está el defensor pupilar, son nulas. No sé qué pasó con eso. No conozco el fallo de usted. Que en este caso no se conocía quién era el imputado, se notificó la testimonial a la defensa oficial y luego se determinó que el imputado era un menor de edad. Claro, pero o sea, eso sería un pase de competencia y la prueba producida es válida. En esos términos que me lo planteás, me parece que es válida. Bueno, la última pregunta. De Vicente Gómez. Doctor, ¿considera válidas en juicio las declaraciones de testigos por videollamadas? Sí, sí, o sea, de videollamada que podamos corroborar la identidad, y si las partes no tienen objeción, sí. Que se haga el juicio entero por videollamada, no. Pero que nosotros declaran muchas veces los peritos que están en Paraná, como le pasará a ustedes que están en La Plata, supongamos, y son, no sé, de Trenquelauquen, de Tandil, de qué sé yo, el juicio se hace en ese lugar y el perito es de La Plata, nosotros las hacemos todas, para no hacer viajar a los peritos, sobre todo los forenses y demás, se hacen por videoconferencia. Y se garantiza absolutamente el derecho a confrontar y demás. Ahora, cuando son testigos de la defensa y son todos los testigos y demás, y bueno, ahí hay un problema. Creo que en ciertos casos está bien, pero el juicio entero me parece que no. Bueno, Rubén, nuevamente agradecemos tu presencia en este conversatorio, en esta jornada. La verdad que nos ha gratificado contar con tu prestigiosa participación, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que en manos de un verdadero experto en la materia, ha sido excelente y muy clara tu exposición
destacando en este sentido también la pasión que transmitís al abordar la temática que nos convocó. Ha sido muy, muy práctica y muy enriquecedora. Acá todos están poniendo en el chat que están muy contentos con la charla, agradeciendo tu intervención. Bueno, te vamos a dejar también abierta la posibilidad de que nos puedas acompañar en otra oportunidad. Sobre todo me interesaría abordar el tema de la prueba digital. Y bueno, esperamos que a futuro nos sigan acompañando en esta actividad de capacitación. Yo voy a pasar al centro de capacitación todo el material que generosamente me envió el doctor Chaya para que todos lo puedan tener. Lo voy a compartir a través del centro de capacitación, que los va a reenviar a través de sus mails. Es muchísimo material, muy enriquecedor, así que creo que lo van a poder realmente aprovechar. Y bueno, de esta manera damos cierre a este primer conversatorio y los esperamos para los próximos, y les deseo a todos que tengan muy buenas tardes. Y gracias por participar, y Rubén, muchísimas gracias, y aunque no sé si se escucha este aplauso, es para vos, porque fue excelente tu exposición. Muchas gracias, muchas gracias. Y les dejás el blog también si quieren intervenir, y si me permitís un anuncio parroquial, el 2 de mayo empezamos el curso de prueba digital. Si quieren verlo, también tienen la posibilidad. En mi Instagram es un curso bastante accesible con una certificación universitaria. Si les interesa, se los dejo también como inquietud. Bueno, por supuesto, además interesante. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por estar. Al contrario, gracias a vos, porque aparte tengo que contar que no le di mucho tiempo para entre la convocatoria y la organización, y que se hizo este conversatorio, y él enseguida dijo que sí, y la verdad que esa predisposición para mí es invalorable. Bueno. Muchísimas gracias.